Alabado el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, nuestro Padre, que nos permite una vez más poder estar en este lugar y poder sumar a la labor de edificación que se está llevando a cabo en esta casa de fe. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes la medida de Cristo que en su gracia el Padre nos ha confiado. Amén. Ya son como las 10 de la mañana, ya a esta hora yo empiezo a pensar. Algunos empiezan un poquito más temprano, ya a esta hora las ideas comienzan a fluir. Y en la mañana de hoy nos corresponde dar apertura a este tiempo de formación y vamos a abordar una temática en la dirección de la gestión interna, trabajando en el ser. Vamos a procurar establecer algunos fundamentos que nos van a permitir sumar en esta dinámica en la que estamos. Cuando los ministros de la palabra cantada ministraban, hablaban en esa última ministración de que nuestra comunión con el Padre es una comunión eterna. Y nosotros cuando leemos las Escrituras encontramos esos destellos de la eternidad reflejado en todo el quehacer de Dios, en todo el trato de Dios con los hombres. La Biblia nos habla de que nuestro Dios es un Dios eterno, que su reino es eterno, que su trono es eterno, que la salvación que nos ha dado es una salvación eterna, que nos ha introducido a un propósito que es eterno, que nos ha redimido con un pacto que es eterno. Por vía de consecuencia, nuestra gestión en esta tierra debería estar incidida por la eternidad, debería estar gobernada por la eternidad. Sin embargo, lo que vemos diariamente frente a nuestros ojos, en la medida en que se desarrolla la vida de la iglesia, es que sin darnos cuenta, la temporalidad y lo transitorio ha comenzado a gobernar nuestra vida, nuestra existencia. Cuando nosotros revisamos nuestras agendas, cuando nosotros revisamos nuestros recursos, es muy probable que la temporalidad tenga un gobierno muy marcado sobre nuestras agendas y sobre nuestros recursos. Yo quiero en esta mañana sumar sobre este tema de la gestión interna, el trabajar en el ser desde esa óptica eterna. Y debemos partir estableciendo el hecho de que ese término gestión es un término que es acuñado del ámbito de la administración. Gestionar tiene que ver con esos procesos que se dan a cabo dentro del ámbito de la administración, cuyos pilares son 4: organizar, dirigir, controlar, y todos esos elementos están asociados con la gestión. Ahora bien, cada acto de gestión está enfocado a lograr objetivos específicos. Dentro del ámbito empresarial son objetivos meramente financieros, son objetivos de desarrollos personales, son objetivos que tienen que ver con diferentes indicadores de gestión que miden el desempeño de una organización, el desempeño de un equipo de trabajo, el desempeño de una persona en particular, y se gestiona y se evalúa todo el desempeño de una persona. Cuando nosotros vamos a la Biblia para encontrar
este término gestión no es propio que tenga que ver con gestión, porque no es un término bíblico, ya que no aparece en ninguna de las traducciones que tenemos a mano. El término que más se parece a gestión es el término oikonomía, que se traduce como administración, se traduce como gestión de casa o de recursos, y que en último análisis literalmente lo que significa es gestionar la casa. Y partiendo de esa afirmación, quiero establecer un fundamento sobre la importancia de gestionar la casa. La gestión de la casa desde un punto de vista corporativo, que va desde lo corporativo hasta lo particular. Porque cada vez que nosotros hablamos de casa, tenemos que entender que las escrituras nos habla que usted y yo somos la casa de Dios, que el cuerpo corporativo de Cristo es la casa donde Él habita, que nosotros habitamos en Él, que Él es nuestra casa. Y no solamente hablamos del ámbito corporativo de la administración de la iglesia, sino que tenemos que verlo a título particular. Cómo gestionamos la casa donde Él habita, cómo gestionamos ese lugar donde Él ha escogido para habitar permanentemente en nosotros. Voy a citar 3 pasajes de las Escrituras donde vamos a encontrar 3 elementos distintos que nos van a ayudar a entender o poner un fundamento en esta mañana. El libro de Lucas, capítulo 12, verso 42. Dice el Evangelio según San Lucas, dice, respondió el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Y aquí la palabra mayordomo tiene que ver con el que administra la casa. Tiene que ver con aquel que se le han confiado los recursos de la casa. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja sobre los de su casa para repartirle la comida a su debido tiempo? Es una interrogante que él hace y responde, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Aquí está hablando de que la gestión de aquel mayordomo tenía que ver específicamente con repartir a tiempo la ración alimenticia de aquellos que componían aquella casa. Usted y yo, como administradores de esta gracia, como administradores de los recursos eternos, se nos ha confiado entregar un alimento a tiempo a quienes habitan en la casa del Padre. Su labor, amado edificador, amado consiervo, es dar oportunamente el alimento a aquellos que cohabitan la casa juntamente con nosotros. Es una tarea que demanda precisión, que demanda planificación. Es una tarea que demanda que usted y yo estemos enfocados en el objetivo final, que cada miembro de la casa sea debidamente alimentado. Y todos nosotros sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de alimentar la casa de nuestro Dios. Tiene que ver con ser cuidadosos del alimento que ponemos en la mesa. Ser cuidadoso de qué damos a comer a aquellas personas que nos han sido confiadas. ¿Qué estamos dando de comer a aquellos nuevos que llegan pequeñitos con un estómago sin poder procesar un alimento sólido? ¿Qué estamos sirviendo a la mesa? Pero mire lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si nosotros seguimos leyendo los versos siguientes, vamos a encontrar que el contexto más cercano, el apóstol Pablo lo está asociando con que su gestión será sometida al escrutinio, será sometida al juicio. Pero él dice, yo no me cuido del juicio de ustedes, ni siquiera de mí mismo, porque quien nos va a juzgar es Dios. Y tenemos que estar conscientes, mis amados, de que el ejercicio de nuestra gestión será pesado en balanza, será puesto bajo el escrutinio de nuestro Dios. Y es Él quien va a decidir si la gestión que estamos desempeñando es una gestión aprobada o es una gestión que tiene muchos cuestionamientos. Muchas veces nosotros somos sometidos a la presión de qué dirán aquellos que nos ven, qué dirán nuestros consiervos, la decisión que voy a tomar, qué impacto tendrá en mi imagen pública, qué impacto tendrá en nosotros como congregación. Tenemos que cuidar la figura, tenemos que cuidar la marca de la congregación. Quizás ustedes no hablan de esa óptica, en esa dirección, pero en ambientes donde nos hemos movido, hemos escuchado este tipo de expresiones. Hay que cuidar la marca. Pero nosotros debemos entender que quien nos va a juzgar, quien va a pasar el trabajo que estamos haciendo por el sedazo, no es el que dirán, no son los likes que recibamos por las publicaciones que hagamos, no. Quien va a determinar la aprobación de nuestro ejercicio es nuestro Dios y Padre. Pero mire un tercer pasaje, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Observe tres elementos distintos en estos pasajes. Primero, el ejercicio de nuestra gestión está asociado y vinculado con cómo alimentamos a aquellas personas que nos han sido confiadas. Número dos, estamos llamados a ser buenos administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Administrar los misterios de Dios es una tarea que demanda responsabilidad, que demanda carácter, porque muchas veces utilizamos nuestros dones, utilizamos la medida de gracia que el Padre ha depositado en nosotros con fines incorrectos. Utilizamos la medida del don de Cristo con intenciones malsanas para erigir nuestro propio reino o para lucrarnos. Si bien es cierto que el que trabaja en la obra, dice la Escritura, debe vivir de ella, debe comer de ella, no es menos cierto que nuestros corazones deben ser guardados de no ser engañados del engaño de las riquezas, que pueden desviar completamente el ejercicio de nuestra gestión. Y en tercer lugar habla de administrar la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de lo que damos a comer, somos administradores de los misterios eternos y somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que lo que usted y yo gestionamos no es cualquier cosa. Lo que usted y yo gestionamos tiene un peso y tiene un valor eterno. Esto, mis amados,
tiene que ubicarnos en espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro llamado en este evangelio de Jesucristo no es a ser exitosos. No es a ser exitosos ni a ser prósperos. Que muchas veces la presión del éxito hace que muchos creyentes, muchos consiervos, hagan concepciones de los principios que de Dios han recibido. La presión del crecimiento, la presión de que debo tener éxito, la presión de que tanto tiempo tenemos. Eso ejerce una presión continua en el ejercicio de nuestra gestión. Pero usted y yo tenemos que tener claro que no fuimos llamados ni a ser exitosos ni a ser prósperos, porque a veces se nos pone una etiqueta que si no hemos prosperado en una determinada área de nuestra vida, entonces hay que revisarse. Entonces hay un problema, porque no fue Dios quien le llamó, o porque ese ministro, esa persona está en pecado. Cuidado con lo que observamos, cuidado con los criterios de medición, cuidado cómo evaluamos el ejercicio de la gestión que nos ha sido confiada. Tenemos que entender, mis amados, que el énfasis en este evangelio es bien claro, y el énfasis es ser hallados fieles. Quítese la presión del éxito de sobre su vida. Quítese la presión de ser próspero y procure ser hallado fiel. Que en el momento en que usted sea sometido al escrutinio de su Dios, usted sea como aquel hombre que le fueron entregados aquellos talentos y fue y lo multiplicó y llega regocijado donde su señor: Señor, 5 talentos me diste, mira, aquí tienes 5 talentos más. He ganado para ti. Cuando aquel señor escucha aquellas palabras de aquel siervo que regocijado expresa el desempeño de su labor, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entendamos que somos llamados a ser hallados fieles y que todo lo demás, escúchelo bien, todo lo demás es un efecto colateral. El que usted tenga éxito, el que usted prospere, el que usted tenga una familia estable, el que usted tenga una vida saludable, el que usted avance en sus negocios, todo eso debe ser visto como un efecto colateral de un ejercicio fiel de la tarea que Dios ha puesto en sus manos. Que ese no sea el fin, sino el efecto. Allá en la mesa del fondo hay unos materiales preparados para ustedes. Por favor, háganselo llegar para que se puedan llevar las notas de lo que estamos compartiendo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 6 en adelante, el apóstol Pablo escribe a Timoteo las siguientes palabras: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Es decir, tiene un impacto en el plano temporal y tiene un impacto en el plano eterno.
Leemos esa misma porción en la traducción Palabra de Dios para Todos, donde dice: enséñales todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto en la vida presente como en el mundo venidero. Yo quiero tomar este pasaje como punto de partida para hablar de 5 elementos que debemos considerar para una gestión con una connotación eterna. Número 1. Póngame atención aquí, por favor. Lo que enseñamos es vital en este proceso, y debemos entender que somos heraldos del Rey y que proclamamos su mensaje. Usted no es un simple predicador. Usted no está en la posición de opinar sobre lo que Dios ha dicho. El término más apegado que encontramos en las Escrituras para describir la función que nos ha sido confiada es el término de heraldo. ¿Y qué era un heraldo? Un heraldo era un funcionario del rey que tenía a cargo anunciar públicamente las órdenes del rey. Es decir, un heraldo se paraba en una plaza pública y anunciaba: así ha determinado el rey, a partir de hoy se hará tal y tal y tal cosa. Es palabra del rey. Punto. Él no estaba llamado a sumarle ningún elemento al mensaje que le había sido confiado. Simplemente se le entregó esa masiva y él se paraba en un lugar público y reproducía el mensaje que había recibido de parte del rey. Número 2, el término que se traduce como heraldo es un término interesante. Es el término querizo, que significa proclamar. Lo que usted y yo estamos llamados a hacer es a proclamar el mensaje del reino de Dios. Cuando encontramos al Señor Jesucristo iniciando su ministerio, dice que empezó a proclamar el mensaje del reino de Dios. Proclamar no es lo mismo que predicar. Y se lo explico más adelante. Hay 2 pasajes en las Escrituras donde de manera implícita se usa este término. Es el caso de Gálatas capítulo 3, verso 8, donde Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas a Abraham. Ese término de antemano tiene que ver con el ejercicio de un heraldo. Un heraldo que de antemano anunció lo que iba a ocurrir. Entonces, ese término asociado con lo que estamos edificando en esta mañana es importante. ¿Por qué? Porque nuestra labor tiene que ver con anunciar cosas ya ocurridas. En este caso, a Abraham le fueron anunciadas
cosas que iban a ocurrir. En el caso suyo, usted está llamado a proclamar un mensaje que ya fue consumado, una obra que fue consumada, una obra que fue terminada, una obra que está completa, que no le hace falta nada. Todo el contenido del mensaje está escrito. Y usted simplemente debe proclamarlo, debe anunciarlo, porque si se sale de ahí, está siendo infiel a la tarea que le fue encomendada. Dejaría de ser un buen siervo fiel. Pero ¿qué más? No estamos, mis amados, autorizados ni a alterar, ni a opinar sobre el mensaje que comunicamos. Y dentro de nuestro contexto, hubo un hecho histórico que marcó la forma como dentro de nuestras congregaciones se predica el mensaje del Evangelio. En el año 1250, la Iglesia Católica constituye una orden, la orden de los dominicos. ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Para qué? Para que salgan a predicar, para que salgan a dar a conocer las opiniones del Papa, las opiniones de la Iglesia como institución. ¿Y qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Nosotros como iglesia hemos adoptado precisamente esa forma de transmitir el mensaje que hemos recibido como si fuésemos opinadores del mensaje o como si fuésemos personas que tienen la facultad de cambiar o de alterar el mensaje que hemos recibido. Cuidado con alterar el diseño, cuidado con alterar el mensaje que ha sido entregado. Usted lo tiene ahí en las manos. Es importante que entendamos, número 2, este pasaje de Timoteo habla de que somos nutridos en la fe y en la doctrina. Esto implica, mis amados, que operamos en una fe orgánica que va en crecimiento, formando hijos maduros, no solo visitantes o creyentes. Es importante este proceso, ¿por qué? Porque nosotros estamos llamados a discipular, estamos llamados a formar a los santos, pero ese proceso de formación no puede quedarse en un creyente pasivo e inerte. Nuestras congregaciones están llenas de ellos, de personas que creen que el evangelio consiste en ir un domingo a un servicio, calmar nuestra conciencia, participar de los cánticos, participar de la ofrenda, escuchar el mensaje, decir amén, retirarnos a casa. Pensamos que la vida del evangelio es eso, pero la vida del evangelio demanda acciones concretas, acciones específicas. ¿Por qué? Porque la tarea que se nos ha confiado no se le ha confiado al pastor, no se le ha confiado al maestro, no se le ha confiado al apóstol, no se le ha confiado al evangelista o al profeta, se le ha confiado al cuerpo. Y el cuerpo tiene la tarea de anunciar, de proclamar el mensaje que de su Dios ha recibido. Venga conmigo a este pasaje de las Escrituras, encontrado en Segunda de Pedro, donde nos hace mención de ese proceso de crecimiento al que todo creyente debe ser sometido
Y quiero llamar la atención a dos puntos específicos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de todo un proceso de crecimiento, ladrillo tras ladrillo sobre ladrillo, renglón tras renglón. Va subiendo, va escalando, va hablando de un proceso formativo. Pero quiero llamar su atención a dos expresiones en específico, poniendo toda diligencia. Y esa palabra poner diligencia es traducida en otras versiones como esfuércense al máximo. Esfuércense ahora por mejorar su vida, poniendo todo empeño, obrando con diligencia. Es decir, esa tarea de crecer, ese proceso de avanzar demanda diligencia, demanda esfuerzo, demanda empeño. ¿Por qué? Porque si no le ponemos empeño, si no le ponemos diligencia, si no nos esforzamos, usted dirá, pero varón, es que estamos en la gracia, ya no es por obra para que ninguno se gloríe. Aquí habla de una gracia que nos equipa. La gracia no neutraliza ese ímpetu interno, esa pasión que debemos tener por dentro. Al contrario, la gracia debe encender esa llama con más intensidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no se trata de nuestro esfuerzo, se trata de Él produciendo en nosotros lo que agrada al Padre. Y como lo he entendido que no se trata de mis propias fuerzas, sino de la fuerza de Él operando en mí, pongo foco, pongo diligencia, pongo dedicación a este proceso. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, dice el verso 8, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Cuando usted es diligente en este proceso formativo, usted no va a quedar sin fruto. El fruto se va a hacer evidente. ¿Por qué tenemos tantos creyentes dentro de nuestras congregaciones sentados que le pasan años y parece que están detenidos en el tiempo? Porque no han sido lo suficientemente diligentes en el proceso de formación y por vía de consecuencia los frutos han escaseado. Son hijos, son salvos, pero hay una carencia del fruto de Dios. Algunas traducciones, como la palabra de Dios para todos, dice: quedarán inactivos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otras traducciones dice: os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Es decir, si somos diligentes, nos hará crecer y va a impedir, va a evitar que seamos inútiles. Es fuerte la palabra, pero es la que se utiliza ahí. Que si no somos diligentes en el proceso de crecimiento, en el proceso de formación, quedaremos ociosos y nos haremos inútiles. La Biblia de las Américas utiliza un término distinto: no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que, mis amados,
No hay espacio para el inactivismo. Nosotros hemos estado atacando de frente este tipo de conducta dentro de nuestras congregaciones, porque muchos han entendido que como la obra de la cruz fue consumada, como Cristo lo hizo todo, como ya estoy completo en Él, ya no necesito ningún otro elemento. Y usted ve una fe pasiva, usted ve una vida sin acción, usted ve una persona donde sus emociones están neutralizadas, donde el nivel de pasión se ha drenado. ¿Por qué? Porque ha entendido que no hay que hacer más nada. Sin embargo, no hay espacio en esta operación de gracia para el inactivismo. Si te quedas inactivo, quedarás sin fruto. Si te quedas inactivo, quedarás ocioso. Serás inútil, como dice aquella traducción. Entonces, mis amados, es importante que veamos tres características de esta fe orgánica en la que operamos. Número uno, la fe en la que operamos es una fe que cree en Dios con el corazón. Número dos, es una fe que obedece a Dios con la vida. Y número tres, es una fe que demuestra su autenticidad mediante las obras. Observe cada elemento. Hay un pasaje ahí que no vamos, ustedes lo tienen ahí en el material, no vamos a desgastarnos ahí. Pero quiero enfatizar en los tres puntos. Primero, crea a Dios con el corazón. El corazón, la Biblia cada vez que menciona el término corazón, lo asocia por lo menos con 6 términos distintos. Emociones, voluntad, sentimiento, inclinación, intención. Cada vez que la Biblia habla de corazón, habla de estos términos. Y lo que estamos hablando de que una fe orgánica es una fe que cree en Dios con intención, que cree en Dios con inclinación, que cree en Dios con la voluntad, que cree en Dios con sus decisiones. Es una fe orgánica, operativa, que acciona. Es una fe número 2 que obedece a Dios con la vida. Y aquí sí hay un conflicto serio con muchos de nosotros. Una ocasión iba con Hermin camino a la casa y estábamos hablando sobre el tema de morir en el Evangelio. El llamado que hace nuestro Señor a morir, a tomar la cruz cada día y morir. Y lo que esto implicaba, lo que esto significaba. Él me dijo, papi, pero entonces hay una crisis en el Evangelio. Porque lo que menos queremos como creyentes es morir a nosotros mismos. Jesús dijo, el que no pierda su vida, no hallará la vida. Y dígalo en término inverso. El que pierda su vida, ganará la vida. Hay que perder para ganar. Parece contradictorio porque el que pierde, pierde. Nadie quiere perder en una competición. Pero no estamos en una competición. Estamos en un proceso de gestión eterna. Que si no perdemos nuestra dependencia en nosotros mismos, no podremos ganar la dependencia de obedecer a Dios con la vida. Y es una fe que se demuestra con acciones, mis amados. Es una fe que se demuestra con las obras. No hay forma de que mi fe no tenga como respuesta una acción. Entonces es cuestionada la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando alguien escucha, por vía de consecuencia, hay una respuesta a lo que ha escuchado. La escritura dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová estando en opresión en Egipto. Y dice la escritura,
y escuchó y oyó Dios el clamor de los hijos de Israel. Cuando Dios escuchó, oyó el clamor de los hijos de Israel, acción inmediata, le envió a Moisés para que lo liberte. ¿Por qué? Porque cuando oímos, debe haber una respuesta en acción a lo que escuchamos. En último análisis, mis amados, la fe en la que operamos no nos deja inerte, es viva, es orgánica y nos empuja a un obrar continuo. Juan 6:29 dice, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo usted hace la obra de Dios? Creyendo. Creyendo en el que Él ha enviado. No hay forma de divorciar la fe con las obras. Número 3. ¿Tengo tiempo libre? No veo. Número 3. Desechando lo que no se corresponde al diseño. Leímos en Timoteo que Pablo le recomienda: desecha esas fábulas de viejas que son inútiles. Debemos desechar todo lo que no se corresponde al diseño. Ser celosos de gestionar nuestra edificación y la tarea confiada conforme al diseño recibido. Es decir, amamos y anhelamos, ¿qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Debemos anhelarla. ¿Por qué? Vaya conmigo a la Biblia, que aquí hay un pasaje donde quiero ser un tanto confrontativo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 hasta el 3. Estamos hablando de la gestión del ser. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este pasaje hay siete palabras que deben llamar nuestra atención. Número 1, él empieza estableciendo que debemos desechar. Un desecho, todos sabemos lo que es. Cuando usted compra una libra de papa para prepararla en su casa, usted toma la papa y la pela. Toda esa cáscara se transforma ¿en qué? En desecho, en basura. Usted no toma la cáscara de la papa y la pone en una fundita y la mete debajo de la cama o la pone debajo de la mesa. No, ¿por qué? Porque se descompone, porque produce mal olor, produce corrupción. Entonces, la idea central de lo que voy a establecer aquí es que Pedro nos está diciendo: estos elementos que voy a mencionar deben desecharlo. ¿Por qué? Porque si lo guardan en el corazón, van a producir ¿qué cosa? Hediondez y corrupción en nuestra vida. Él dice: desechen la malicia. Una breve definición: es una disposición intencionada para causar daño o sufrimiento a otro. Es perversidad del corazón. ¿Qué debemos hacer con eso? Desecharlo. Engaño es la acción o efecto de inducir a otros a creer en lo que no es verdad, bajo manipulación o falsedad de propósito. ¿Qué debemos hacer con el engaño? Desecharlo. La hipocresía tiene que ver con un fingimiento de cualidades o sentimientos que no se tienen,
es una actuación moral fingida. ¿Qué debemos hacer con la hipocresía? Desecharla. Envidias, sentimientos de tristeza o enojo por el bien del otro, deseo de lo que otro tiene. ¿Qué debemos hacer con la envidia? Desecharla. Y las distracciones es hablar mal de alguien con la intención de dañar su reputación. Cuando usted se sienta tentado a hacerlo, recuerde que eso es basura que debe ser desechada, porque de lo contrario producirá hediondez en su vida. El séptimo término que hay ahí es el término desead. ¿Qué dice el apóstol? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por medio de ella puedan crecer para salvación. Esa palabra desear tiene que ver con un deseo vehemente, un anhelo profundo en el corazón. No es un deseo ligero, es algo profundo, literalmente suspirar intensamente por algo. Cuando usted lo anhela, lo desea, es anhelar con desesperación vital. Es una necesidad interna que es innegociable. Entonces todo eso enfóquelo hacia la palabra de su Dios. Usted debe desear la palabra de Dios con ese deseo vehemente, con ese anhelo profundo de su ser. Si estamos hablando de gestionar el ser, tenemos que poner esto en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque lo cierto es, mis amados, que muchos de nosotros no encontramos deleite en la palabra de Dios. El profeta Jeremías decía: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos están cerrados. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. No la aman. Cuando como hijos de Dios no encontramos deleite en la palabra de Dios y nos resulta más fácil conectar el oído con otras fuentes, con otros alimentos que alimentan de manera incorrecta nuestra vida, hay un problema serio. Porque usted está llamado a deleitarse en la palabra de Dios. La palabra debe producir deleite, debe producir inclinación. Ese deseo vehemente y profundo debe producirlo la palabra en usted. Si la palabra no está produciendo eso, deténgase y ore. Vaya en oración a su Dios y dígale: Padre, algo está pasando, porque no estoy encontrando complacencia en tu palabra. Tu palabra no está produciendo la vida que debe producir. Me deleito más escuchando otras cosas que son basura, que son desecho, que el sistema de este mundo produce. Y no encuentro en ti deleite. Examina mi corazón. Hay que ir con un corazón abierto a nuestro Dios. El diseño, mis amados, siempre ha sido el mismo con diferentes expresiones. Dios siempre ha anhelado el crecimiento de sus hijos. Varias expresiones del diseño. La semilla empieza con un pequeño árbol hasta el punto de transformarse ¿en qué? En un fruto que puede ser gustado. La luz de la aurora en la mañana comienzan con pequeños rayitos del sol, pero en la medida en que el sol va avanzando, va alumbrando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día alcanza plenitud. La persona, usted, cuando nació,
Usted no nació cuando nació al mundo. Usted nació cuando hubo un efecto de fecundación en el vientre de su madre y se formó un feto, un bebé, de un bebé a un niño, de un niño a un adulto. El proceso siempre ha sido el mismo. Dios desea que usted empiece pequeño, que usted comience paso a paso a experimentar el crecimiento. El crecimiento, la edificación siempre serán graduales. Lo contrario a esto es una fábula que debemos desechar. Si le están ofreciendo un crecimiento vertiginoso y atípico, abra los ojos, que eso no es normal. Los crecimientos se toman tiempo. El madurar se toma tiempo. No, que él se convirtió la semana pasada, pero tiene un carisma y conoce mucho texto a predicar. A las tarjetitas, prepárate y para adelante. ¿Por qué? Porque tiene que dar. No, amados. Hay que trabajar el proceso de manera gradual, porque de lo contrario se abortará en el camino. Quise traer este proceso gradual de crecimiento y de manera intencional en una tabla que hay ahí marcada. Hay varios elementos que están asociados con la oración, la lectura bíblica, lo que escribimos, el servicio y el estar en silencio y solos delante de la presencia de nuestro Dios. Estos hábitos deben ser trabajados, deben ser metidos dentro de nuestra agenda del día. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en el proceso de madurar. ¿Por qué? Porque debemos entender que la gracia no se opone al esfuerzo, sino más bien al mérito. Cuando tratamos de buscar mérito en lo que hacemos, yo oro 8 horas y soy más espiritual que tú, ahí hay un problema. Pero eso no descalifica la práctica de la oración. Eso no descalifica el que pasemos tiempo en orar. Que yo leí la Biblia 5 veces y me sé más versículos que tú. No se trata de eso. Pero eso no descalifica el hecho de que diariamente vaya al libro y leas de manera intencional para encontrar el consejo de Dios en ella. En último análisis, Dios nos diseñó para que experimentemos un crecimiento gradual. Cuando los elementos necesarios están presentes, es imposible que este no ocurra. Seamos intencionales. Estamos codificados para crecer. Número 4, ya casi estoy terminando. Estamos codificados para eso. Número 4, ejercítate en la piedad. Pablo le recomienda a Timoteo, oye Timoteo, ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal te puede ayudar para algo, puede tener algún nivel de provecho, pero si te ejercitas para la piedad, eso tendrá un impacto en tu vida presente y en lo tocante a la eternidad. Pero pongamos la lupa sobre esta expresión. Quise traer varias traducciones para que veamos lo que ese término ejercitar implica. Mire por un momento. La Nueva Traducción Viviente habla de entrenarnos para la sumisión a Dios. La Nueva Versión Internacional habla de ejercitarnos para la devoción. La Biblia de las Américas habla de disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad. La Nueva Biblia Viva habla de emplear el tiempo y las energías en ejercitarnos para vivir como Dios manda. Y la
traducción lenguaje actual habla de esforzarnos en ser un buen discípulo de Jesucristo. Observe los verbos: entrenar, ejercitar, disciplinar, emplear, esforzar. Todo eso no lo hace Dios por usted. Eso no es que usted está orando y a media madrugada y Dios lo esforzó. O Dios lo ejercitó en ese momento o lo disciplinó. No, no. Eso es una decisión que nace de la profundidad del ser. Eso es una decisión intencional que implica hacerlo. Aun cuando no quiera hacerlo, lo voy a hacer. Aun cuando no tenga las fuerzas para hacerlo, lo voy a hacer. Aun cuando el ánimo esté por el suelo, lo voy a hacer. Aun cuando tenga conflicto con la que duerme conmigo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una decisión. Es una determinación que nace en la profundidad del ser. El deleite en Dios ha de ser el motor que impulse nuestra vida devocional, mis amados. En último análisis, una vida de devoción continua nos mantiene enfocados en la tarea que hemos recibido del Padre. Nuestra fe se ejercita y nuestro carácter rebosa de la pasión que requerimos para la misión de ser sus testigos. Número 5 y último. Y aquí quiero que me pongan mucha atención, por favor. Tiene que ver con un enfoque eterno que impacta lo temporal. Como decíamos al principio, todo lo que recibimos de nuestro Dios tiene connotaciones eternas. Dios es eterno, su reino es eterno, su trono es eterno. La salvación que hemos recibido es una salvación eterna. La herencia que hemos recibido es una herencia eterna. La vida que nos ha sido dado es una vida eterna. Todo está asociado con la eternidad. Esto, mis amados, nos obliga a detenernos y pensar por qué muchas veces parece que perdemos el norte de lo que estamos haciendo. La recompensa de nuestra gestión tiene un impacto en esta vida y lo tendrá en la vida venidera. Sí es cierto que cuando usted trabaja para Dios, cuando usted se deleita en Él, cuando usted se ejercita en Él, no hay forma de que su vida no sea impactada, su diario vivir. No hay forma de que la calidad de su vida mejore. No hay forma de que la calidad de sus relaciones interpersonales se vea afectada. No hay forma de que los niveles de productividad no sean afectados. No hay forma. Porque usted está pegado a un modelo. Está pegado a un Dios que le entregó una tarea y usted le está desempeñando con efectividad. Eso va a afectar su día a día. Ahora bien, sin darnos cuenta, la perspectiva temporal nos está gobernando. Sin darnos cuenta, los galardones del presente siglo resultan más apreciados y más perseguidos que los que son eternos. Y eso debe preocuparnos, mis amados. Porque a veces lo que hacemos, lo hacemos más motivado por lo que voy a recibir en el momento. ¿Cuánto hay para mí? ¿Qué es lo que hay? No hay nada bueno, está difícil, yo tengo mucho compromiso. Yo voy a revisar la agenda, pero usted sabe que eso es un no diplomático. Porque a veces el sentido de inmediatez
nos absorbe. Mira, necesito que colabore con esto en la congregación. Yo sé que tú tienes las competencias, tienes las habilidades. Dios te ha dado bastante. Sí, pero es que yo tengo demasiadas ocupaciones, no tengo tiempo para... Si yo tuviera tiempo, usted sabe, pastor, que con mucho gusto lo haría, pero no tengo el tiempo, usted sabe. De una forma u otra, lo temporal nos ha absorbido, mis amados. Yo quiero que usted se haga las siguientes preguntas. Pero estas preguntas hágaselas con un sentido crítico, mirando hacia adentro. ¿Qué tan conscientes nosotros somos de nuestra mortalidad? ¿Qué tan conscientes somos de que doña Parca nos puede visitar hoy? ¿Qué tan conscientes somos de eso? Me llama mi madre antes de ayer y me dice, hijo, me dijeron que murió fulano de tal. ¿Cómo va a ser? Si a fulano yo hace 3 días lo acabo de saludar. Me dice, sí, me acaban de dar la noticia de que falleció. ¿Qué tan conscientes somos de nuestra mortalidad? Yo sé que la respuesta a esta pregunta va a estar muy condicionada por la edad o la etapa de vida en la que estamos. Para los niños, para los jóvenes, lo que les gobierna es un sentido de que son eternos, de que todavía tienen una vida larga por delante. Los que están ya en una etapa más productiva de los 30, 40, tienen un enfoque de la vida un poquito más aterrizado. Los que pasan de los 50 ya comienzan a considerar seriamente los asuntos eternos. Porque saben que en cualquier momento, es que la vida es como una curva que va en ascenso. Uno va subiendo, cuando esa curva hizo así y que empezó a bajar, se queda en la cima, líder. No hay forma, mis amados. Lo cierto es que muchas veces nosotros no estamos conscientes de lo frágiles que somos y vivimos como si no tuviésemos que dar cuenta delante de nuestro Dios. Pregúntese, ¿qué tan enfocado en lo eterno gestionamos diariamente en nuestras agendas e invertimos nuestros recursos? Cuando usted está planificando su agenda, ¿qué tan consciente está de los asuntos eternos? Cuando usted decide gastar, cuando usted decide invertir, ¿qué le motiva? ¿Qué gobierna? ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza? Alma mía, muchos bienes tiene, atesóralo, dijo aquel hombre. Oh, necio, no saben que hoy vienen por ti y lo que has atesorado, ¿qué vas a hacer con ello? Pregúntese, hágase ese tipo de pregunta, mi hermano. Porque sin darnos cuenta hemos sido invadidos por un sentido de inmediatez, por un sentido de temporalidad que ha opacado, neutralizado la operación de lo eterno en muchos de nosotros. Pregúntese, si recibiera un diagnóstico terminal, ¿fuera necesario reenfocar su agenda? Si usted decide el lunes temprano ir donde su médico, hacerse un chequeo general, de repente su médico le dice, señor, señora, no tengo buenas noticias para usted. Veo en estos resultados un tema serio y complicado.
le quedan 2 meses de vida. ¿Qué impacto tendría esto en nuestras agendas? ¿Seguiremos el curso que llevamos? ¿A qué cosa le invertiríamos tiempo? ¿O a qué cosa no le invertiríamos el tiempo? ¿Cuáles son las cosas que corregiríamos? ¿En qué nos invertiríamos sin poner reserva? Pregúntese, hágase ese tipo de pregunta, mi amado. ¿Su tesoro y corazón se mantendrían sin alterar? Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si no entendemos esto, mis amados, vamos a perder de vista el hecho de que el Padre nos ha hecho promesas que son eternas. Vea por un momento en la Biblia lo que el Padre ha prometido para usted. Con esto voy cerrando. Primera de Corintios 9:25 nos habla de una corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia. Santiago 1:12 habla de la corona de la vida. Primera de Pedro 5:4 nos habla de la corona incorruptible de gloria. ¿Qué tan pendiente nosotros tenemos esos asuntos? Cuando estamos trabajando con nuestras congregaciones, con nuestros amigos, con nuestros hijos, ¿qué tan pendiente tenemos esos asuntos eternos que deben tener prioridad en nosotros? Pregúnteselo, por favor. 2 pasajes y concluimos. Van 5 veces ya, son 7, me dijo Pascual. Pascual me dijo que eran 7, Robert. Salmos capítulo 39, verso 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Oiga qué oración más sensata la de este hombre. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esto significa, mis amados, que no debemos planificar nuestras vidas, planificar nuestro futuro, trabajar, ensancharnos, producir. No, no significa eso, mis amados. Significa que debemos hacer eso sin perder el foco de lo eterno, sin perder de vista lo que dice Isaías cuando dice: da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Las conclusiones están ahí en su material. Yo quiero que nos pongamos un momentito sobre nuestros pies y oremos. Oremos para cerrar este tiempo y dar paso a lo que sigue. Cierre un momento sus ojos y deje que el Espíritu use la palabra que ha sido trazada en esta mañana para confrontar su corazón, para confrontar su vida.
Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por hacernos conscientes de la gestión que tú nos has entregado. Gracias porque tú nos llamas a ser buenos administradores de los recursos que de ti hemos recibido. Gracias porque nos llama en esta mañana a quitar nuestros ojos de la presión del éxito, de la presión de ser próspero, y poner nuestra mirada en lo que tiene un valor eterno para ti, el ser hallados fieles en ti, Señor. Danos la gracia para obrar con fidelidad al diseño, para trazar la palabra conforme al modelo eterno. Danos la gracia para ser heraldos de tu reino y proclamar con precisión el mensaje que de ti hemos recibido. Señor, ayúdanos a entender que la consumación de tu obra en la cruz no neutraliza en nosotros el esfuerzo, el enfoque de avanzar, de desarrollar. Tu gracia nos equipa, tu gracia nos empuja, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a reenfocar nuestra existencia hacia el plano eterno, oh Dios. Perdónanos por las veces que hemos sido consumidos y atraídos por la temporalidad de este sistema. Señor, perdónanos por poner nuestros ojos en los asuntos banales de esta vida y perder el enfoque en lo que realmente tiene valor, lo que emana de ti, que es eterno. Yo oro para que sea firmada esta palabra en la vida de cada uno de tus hijos y que ella pueda producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, muchas gracias por soportarme estos minutos. Vamos a dar paso